Hola mis amigos y bienvenidos a una clase más de este canal, El Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras y como cada semana que nos acompañan. Muchas gracias. Obviamente que es un placer el poder compartir las escrituras y saber de que a través de las escrituras nos podemos acercar más a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos esta semana del 13 de junio al 19 de junio, que vamos a ver algunos capítulos, obviamente del libro de Primera de Samuel. Prácticamente es todo el libro de Primera de Samuel. Algunos capítulos ha elegido solamente el manual, el capítulo 8 al capítulo 10 y el capítulo 13 y el capítulo 15 al 18. Así que estos capítulos, si se han dado cuenta, la iglesia ha tratado de poder, bueno, el departamento de la Escuela Dominical de la Iglesia ha tratado de poder ver algunos capítulos, promedio 8, 7, 8 capítulos por semana para que los miembros puedan leerlo. De esa manera, un capítulo diario, y de esa manera es mejor para que puedan, obviamente, estar al tanto de las escrituras y no haya pretexto de no leerlo. Antes se asignaba un poco más de capítulos, pero al final nadie lo leía. Entonces, lo que se quiere ahora es de que a través de estos capítulos sea más opcional y sea por lo menos más aceptable y asequible de que los miembros puedan leerlo. Es por eso que se asigna cada semana casi 8 capítulos en promedio que asigna el manual. Y obviamente vamos a tratar de hacer un resumen porque esos 8 capítulos, tratar de ver todo el manual es complicado. Todo el capítulo es Primera Samuel. El día de hoy también han puesto de título, el manual lo titula De Jehová es la batalla. Qué buen título que pone. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 47, ¿no? De Jehová es la batalla. Tal como vemos pues ahí a Goliat con Saúl, con David y Goliat, ¿no? La famosa historia que vamos a ver el día de hoy. Un título que debemos recordar siempre, ¿no? De Jehová es la batalla. Cuando venimos a la tierra todos pasamos por batallas, batallas fáciles, medianas o a veces complicadas, ¿no? A veces vemos a esas batallas como si fuesen un Goliat, pero así se vean enormes, también se pueden conquistar, ¿no? Eso es la enseñanza de la clase. Por eso ponen de título de Jehová. Nosotros tenemos que pensar que de Jehová siempre son las batallas que tenemos, que pasamos y que vamos a tener. El día de hoy veremos el nombramiento del primer rey de Israel y cómo cae por su desobediencia también. No, no una vez, sino dos veces que desobedece. También veremos la famosa historia de David, como lo mencioné, el joven David que venció al gigante Goliat. Una historia que es conocida mundialmente, ¿no? Y que muchas veces se compara cuando alguien pequeño va a pelear o competir con un grande, ¿no? El libro de Primera de Samuel tiene muchos capítulos, por la que no se puede tratar todo en una clase, por lo que se ha elegido algunos capítulos y trataremos de poder resumir para poder compartir, ¿no? Voy a hacer un resumen de los primeros capítulos, más o menos, y ahí vemos dos imágenes, pero vemos de que la clase pasada nos quedamos prácticamente con Samuel el profeta, ¿no? Después de haber visto el inicio de Samuel en la clase pasada, sabemos que Israel no andaba bien. El tabernáculo tampoco no andaba bien. Y los filisteos se dan cuenta de ello y atacan. En todos estos capítulos vemos más que todo la pelea es con los filisteos, ¿no? Un pueblo duro, un pueblo fuerte, un pueblo grande que ataca al pueblo de Israel. Israel podía competir en términos más equitativos con Moab, que estaba al costado o al otro lado del mar Muerto, y Amón, pero contra los filisteos era diferente, ¿no? Ellos tenían mucha influencia de la lejana Grecia. El equipo militar griego, como los cascos, escudos, espadas y lanzas, hicieron de los filisteos un oponente formidable, ¿no? O sea, era un ejército fuerte. ¿Y por qué? Obviamente porque los filisteos eran un pueblo, tenían el mar, eran marinos también, y obviamente emigraban hacia Grecia y podían tener
ese comercio de armas, ¿no? Obviamente que adquirían y miraban y compraban y también imitaban, pues, ¿no? Los filisteos fueron las primeras personas en Canaán en usar el hierro que es el fierro, ¿no? Y le sacaron provecho. El pueblo de Israel cree que por tener el arca del pacto, obviamente ellos pueden ganar las batallas, ¿no? Esa es una creencia que ellos tienen, no necesitan prepararse mucho porque ellos tienen el arca del pacto. Ellos veían el arca como el máximo amuleto de la suerte, ¿no? Ellos creían que no podían perder con el arca presente. Y eso, pues, era falso, ¿no? Nada más falso. En el capítulo 4 de Primera de Samuel, que está en estos capítulos anteriores, nos dice que los filisteos toman el arca y lo llevan a su ciudad mientras el pueblo de Israel sufre y llora. Si vemos en los capítulos anteriores con Moisés, cuando se da el tabernáculo, las instrucciones para construir el tabernáculo, para construir el arca y los demás utensilios que estaban dentro del tabernáculo y que la parte más sagrada que era el arca, vemos en el capítulo 4 de 1 Samuel, vemos cómo los filisteos obviamente se llevan el arca. El arca es eso, lo más sagrado es tomado por los filisteos, ¿no? Imaginémonos, o sea, qué tal grado de iniquidad tenía el pueblo de Israel que pierde el arca del pacto, ¿no? Esto fue lo peor que le pudo pasar a Israel, perder el arca, lo más sagrado que tenía Israel. Los hijos de Elí, del profeta donde se crió Samuel, mueren en plena batalla y al enterarse de la noticia de la pérdida del arca y de la muerte de sus hijos, Elí, que es un anciano ciego y pesado, muere, pues, ¿no? Tal como vemos en la imagen izquierda superior, ¿no? Es terrible. Así ocurre a esos hijos de Elí, que eran inicuos, y obviamente el padre anciano, ciego, al enterarse que mueren sus hijos y muere el arca, creo, obviamente también se sorprende y cae y se desnuca, lo que dicen las escrituras, ¿no? Una terrible muerte de un profeta, bueno, el último, no profeta, más que todo sacerdote, el sumo sacerdote que era del tabernáculo, el maestro, pues, de Samuel, ¿no? Ahora queda solamente Samuel, ya que Elí ha fallecido o ha muerto, ¿no? En el capítulo 5 de Primera de Samuel trata acerca del arca del pacto entre los filisteos y lo que no saben los filisteos es que tomar el arca de los hebreos sería un gran error. Y ellos lo lamentaron porque luego de ver sus males, ver los males que ellos tenían, que les causaba, lo regresan a Israel, ¿no? Lo dejaban el arca en el templo, por ejemplo, de sus ídolos, y sus ídolos al día siguiente amanecían pues de cabeza y sin manos, y el pueblo se llenaba de enfermedades. Luego lo llevaban a otra ciudad y sucedía lo mismo entre los filisteos, ¿no? Esto pasó en varias ciudades y luego nadie quería que el arca estuviese en su ciudad. Si es verdad que el arca para los israelitas significaba poder, significaba pues tener a Dios, para los filisteos significó grandes problemas, ¿no? Grandes problemas. Ahora, ¿por qué los filisteos toman el arca de los hebreos? Es la pregunta. Porque hay la creencia, obviamente, hay la creencia de esa época que al tomar el arca, el Dios les pertenecería. Y obvio que era como conquistar a un Dios. Algo absurdo, pero esa era la creencia. ¿No? Hay que recordar que un ídolo, un Dios falso, es creado por el hombre. El hombre es el que lo hace. Entonces el hombre decide, ¿correcto? Y obviamente ellos creían que también Jehová, pues, es igual que sus dioses, por lo tanto, al tener el arca que habían construido los israelitas, pues el Dios Jehová, que para los filisteos era un Dios más, obviamente también vendría hacia ellos y también sería su Dios, cosa que no ocurre, cosa que no es así. Es decir, que los filisteos creían que cuando ellos ponían el arca en sus templos ya tenían un Dios más para ellos, ¿no? Es decir, que Jehová ahora sería su Dios, pues. Y luego se dan cuenta que esa creencia es absurda y no funciona. Eso vemos en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 6 de Primera de Samuel, que no lo vemos en esta clase, es por eso que estoy dando un resumen, los filisteos devuelven el arca a Israel, ¿no? El pueblo pide que devuelvan el arca al pueblo de Israel porque para ellos los sacerdotes
dan algunas instrucciones, dan la solución, porque no sabían qué hacer, ¿no? Les estaban causando enfermedades, había problemas en la ciudad con el arca. Entonces los filisteos no quieren saber nada del arca, ¿no? Le dicen, la solución que dan los sacerdotes filisteos, es que le dicen que le den ofrenda para que lo reciban y no les ocasione esas maldades, ¿no? Más maldad. Hacen ofrendas de oro en forma de tumores, porque son los tumores que ellos tuvieron cuando tuvieron el arca, ya que esa era más o menos la enfermedad, ¿no? La enfermedad que les había ocasionado los tumores. Entonces ellos hacen tumores, el tumor en forma de oro, ¿no? Para que obviamente lo ofrendan y lo ofrezcan como un sacrificio de eso, ¿no? En el capítulo 7 se ve a Samuel ejerciendo su función de juez y es lo que más o menos he tratado de dar un resumen de los capítulos que obviamente que no vamos a ver el día de hoy, ¿no? Porque eso ya lo tenemos que leer algo personal. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el capítulo del 8 al 10, ¿no? Y para ello hay que ver de que así empieza esta clase, ¿no? Ya pasaron algunos años y Samuel ha crecido. Ya Elí ya falleció, ya murieron sus hijos, ahora Samuel está a cargo, es el profeta de Israel, ha crecido, han pasado unos años, se ha casado y tiene 2 hijos también Samuel, ¿no? Veremos si Samuel, pues al ver la vida de los hijos de Elí y cómo terminaron sus vidas, veremos si aprendió o no aprendió, o cómo guiar a su familia, cosa que es complicado también, ¿no? Por más que uno ve a otros y quiere hacer cambios uno mismo quiere hacer cambios en la familia, es complicado, no siempre se aplica, ¿no? Vamos a verlo. En el capítulo 8 de Primera de Samuel, en el versículo 1, nos dice que Samuel pone a sus 2 hijos como jueces, ¿no? Porque no habían jueces, y lo pone a sus hijos como jueces, ¿no? Esto era algo inusual porque no se menciona anteriormente que sea normal. Es Jehová quien llama. También usa el sacerdocio hereditario, ¿no? Samuel. Es decir, que pase de padre a hijo. El libro no menciona si Jehová estaba de acuerdo. El primero de Samuel no menciona eso, si estaba de acuerdo, pero da a entender que sí, o quizás pues lo permitió Jehová, ¿no? Como lo hizo con los hijos de Elí, pero que luego murieron. Y entonces Samuel pone a sus 2 hijos, pero vamos a ver lo que pasa. En el versículo 3, que está en la diapositiva, dice, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, los hijos de Samuel, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Entonces, todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. Es irónico que Samuel tuviese el mismo problema con sus 2 hijos que su mentor Elí. Elí, que fue su maestro, que lo recibió en el tabernáculo cuando Samuel fue pequeño, tenía problemas con sus hijos. Y Samuel lo supo, lo vio, lo palpó, lo vivió eso. Ahora, irónicamente, Samuel también tiene los mismos problemas con sus hijos, ¿no? Y todavía menciona 2, y Elí también tenía 2, ¿no? Si bien es cierto, no hay una condena aparente de la paternidad de Samuel, no se le condena por ser mal padre a Samuel, aún así los israelitas usan este punto para argumentar a favor de un rey, pues, ¿no? Y bien claro le dicen, ¿no? Eres viejo, ya, ¿no? He aquí en el versículo 5 le dicen, he aquí eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora haznos un rey para juzgarnos como todas las naciones. Wow, terrible que le digan eso pues a uno, ¿verdad? Samuel pasó por alto los pecados en sus hijos, que sí veían en los demás, ¿no? Eh, es curioso que Samuel veía los pecados en los demás, pero en sus propios hijos él parece que no veía los pecados, ¿no? Eh, es parecido a nuestro tiempo. A veces a un líder le cuesta mucho ver los pecados familiares, ¿no? Es difícil que lo vea, pero le es más fácil ver los pecados de los demás, ver los pecados de los feligreses. Al líder
le es más fácil, ¿no? Cuando son los pecados familiares, es más difícil lo ver. Se nubla, parece, o no lo ve. Y eso ocurre todavía en esta época, ¿no? En nuestra época también ocurre lo mismo. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuánta responsabilidad tuvo Ismael? ¿El líder tiene responsabilidad sobre los hijos? Hacemos mención que los hijos son mayores de edad también, ¿no? No son niños pequeños, lo de Samuel, ¿no? Son adultos. Entonces, ¿hasta qué punto los padres tienen responsabilidad sobre los hijos? Es la pregunta. ¿Por qué el pueblo se fija en la familia? Es la otra pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué el pueblo se fija en la familia del líder? En este caso del tiempo de Samuel, tenemos que saber que a su muerte, ya que era el profeta y sumo sacerdote, sus hijos serían los sucesores, ya que era hereditario, siempre y cuando Jehová no llame a otro. Pero si no, sus hijos tomarían el cargo. Es por eso que el pueblo le dice a Samuel que sus hijos no eran los indicados, pues, ¿no? No, le dicen en el versículo 3, ¿no? No andu, bueno, se veía, ¿no? Dicen, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Terrible noticia, ¿verdad? Para un padre escuchar eso del pueblo. No hay peor noticia para un padre al oír que el pueblo se queja de tus hijos. Pero lo peor es que es verdad la queja. No es una calumnia, es verdad. El autor del libro menciona que era verdad. En el versículo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, ¿no? Eran corruptos, ganancias deshonestas, pervierten la justicia, el derecho. Vemos que la enseñanza de Elí sobre Samuel influyó tanto que sus hijos se parecen. Los hijos de Elí fueron inicuos y los hijos de Samuel también van por ese camino. Uno se pregunta si habrá influenciado eso. Por otro lado, también nos preguntamos, ¿el pueblo debería fijarse en los hijos del líder? Como lo mencionaba en su momento. ¿El pueblo está en derecho de poder fijarse en los hijos del líder? ¿De la familia del líder? ¿Hasta qué punto el pueblo debe fijarse en la familia del líder? ¿La familia del líder influye en mi progreso personal? ¿O son excusas que uno usa cuando uno está mal al fijarse en los familiares? Es decir, yo debo fijarme, eso me afecta mi progreso personal, si la familia del líder está por malos pasos. Eso tiene algo que ver. ¿Un pueblo justo hubiese dicho lo mismo? No olvidemos que los hijos eran corruptos porque el pueblo también lo era. Para ser corrupto, como dice el versículo 3, que acepten sobornos, para ser corrupto, para aceptar soborno, se necesita dos. Uno no puede ser corrupto solo. Entonces, si los hijos de Israel, los hijos de Samuel eran corruptos, era que el pueblo también era corrupto. Si no, ¿cómo van a ser corruptos los hijos de Samuel? Un pueblo justo pudo haber dicho a Samuel que elija el futuro líder espiritual y que sea él junto a Jehová que elija. En otras palabras, ¿hay iniquidad? Bueno, tú eres el profeta y encárgate. Nosotros no sabemos nada. Encárgate, Samuel. Tú verás con Jehová a quién llamas como juez o como líder. Lo mismo le pasó a Samuel para su nacimiento. Recordemos el nacimiento de Samuel. Sus hijos de Elí, en el tiempo de Samuel, los hijos de Elí eran inicuos, pero el Cana era el padre de Samuel, fue al templo y ofreció sacrificio. Y su madre oró en el templo y recibió la revelación y el milagro. Eso es lo justo. No tuvo nada que ver que Elí tenga hijos inicuos. El Cana hizo caso omiso y Ana, la madre de Samuel, también hizo caso omiso. No le importó eso y se dedicaron a lo que es. Oraron, hicieron, Ana más que todo hizo una poderosa oración, tanto así que lo vio Elí y recibe el milagro, ¿no? En el versículo 4 dice que todos los ancianos se reunieron
y fue sabio hacer esto, ¿no? Es lo que dice en el versículo 4. La pregunta surge, ¿ellos tenían que aceptar líderes que obviamente también no buscaban a Dios de corazón y no eran aptos para liderar? ¿En la actualidad se puede hacer lo mismo? ¿Qué pasa si nosotros vemos que hay un líder que va a ser llamado, que es llamado y que no, y que es inicuo? La respuesta, si nosotros vemos si pasa o no en la actualidad, y la respuesta es no. No olvidemos que en la actualidad, no olvidemos que cuando se llama un líder en la actualidad es sostenido por la membresía y se pide levantar la mano en señal de acuerdo y sostenimiento. Si estás en desacuerdo por algo de dignidad en el líder, puedes levantar la mano después. No hay que olvidar también que solo se evalúa la dignidad de la persona o del líder o de la hermana que es llamado a ser líder. Es decir, se evalúa si hay pecado. No se evalúa la capacidad o la simpatía. Eso no se pide a la membresía que lo evalúe. Solamente se levanta la mano en señal de aprobación y si es que uno está en desacuerdo porque en el hermano o la hermana que está siendo sostenida hay iniquidad, hay pecado, solamente ese es el motivo. No se evalúa, no se sostiene, no se evalúa la capacidad, no que él es muy capaz o él es incapaz. Eso no se somete a evaluación. Eso es en la actualidad, ¿no? El resumen de lo que vemos aquí en estos versículos es si los hijos o la familia del líder están apartados del camino del Señor, el pueblo no debe juzgar. No es nuestra inconveniencia, ya que el mismo líder debería ejercer su sacerdocio y corregirlo. Y si no, lo hará el Señor como lo hizo con los hijos de Eli. Mientras tanto, el pueblo debe servir como debe ser. Debe adorar sin mirar y no pensar en el liderismo y menos en la familia del líder. Y además, el versículo 3 nos dice que caen en un problema moderno. Las ganancias deshonestas, las trampas. Esto es algo moderno, siempre buscando cómo ganar más deshonestamente. Los levitas, en cierta manera, estaban limitados por trabajar en el tabernáculo. Ese era el sacrificio y eso les impedía hacer otros trabajos como las demás tribus. Y ahora vemos muchos misioneros también que apartan 2 años de sus vidas para poder servir. Muchos líderes que dan de su tiempo para servir son sacrificios también que a veces no valoramos, ¿no? Y deberíamos valorar. Al avanzar, ahora vamos a leer, vamos a ver en el versículo 5 lo que leímos, ¿no? Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. En los días de Samuel pensaron que era más importante ser como la gente que los rodeaba que seguir el consejo del Señor. Samuel se lamentó por la obstinación de su pueblo, porque sabía que si, desafiando el consejo del Señor, persistían en su demanda de un rey, eso significaría su caída. También significaba que lo estaban rechazando a Samuel y por lo tanto Samuel tenía que dedicarse a otra cosa, porque el rey disponía y el rey ponía a sus sacerdotes. Eso es lo que ocurre más adelante y era la forma de actuar de los demás reinos. No olvidemos que los demás reinos hacían esto. El rey era quien, obviamente, elegía y ponía sacerdotes, ponía al profeta, a sus profetas. Eso hacían los pueblos paganos, ¿no? Pero el Señor, siempre respetuoso del albedrío del hombre, ya sea que quiera hacer el bien o que quiera hacer el mal, le dijo a Samuel en el versículo 7, oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Fin del versículo 7, ¿no? En este versículo le dice que no se preocupe Samuel, que a él no lo estaban rechazando, sino solo a Jehová. Como sabemos, Israel consiguió su rey.
En pocas generaciones su reino fue dividido, el pueblo fue hecho cautivo, Israel fue esparcido y Judá se convirtió en burla entre las naciones. El presidente Mario Romney dijo en el año 1976, está en la Leona, de mayo del 76, dijo, Israel entregó así la forma de gobierno libre que Dios le había dado. Consiguieron a su buen rey y unas pocas décadas más tarde fueron llevados cautivos a la esclavitud. La esclavitud a la que se entra por propia elección. No es menos esclavitud que la que se le impone por la fuerza externa. Eso dijo el elder o el presidente Mario Romney. En el versículo 7, no te han desechado a ti, dice, sino a mí me han desechado. Qué grave es, ¿no? El saber de que no lo desecharon a Samuel, sino a Jehová. En sí mismo, el deseo de tener un rey no era malo. Dios sabía que un día Israel tendría un rey, por si acaso, ¿no? Muchos creen que obviamente el pueblo de Israel quería un rey de la nada. No, y Jehová ya sabía, ya lo había dicho antes. Muchos dicen que el pedido de Israel está mal, que no debieron pedir rey. Eso no está mal. 400 años antes de esto, Dios le dio instrucciones a Israel sobre su futuro rey. Así que ya sabía, esto ya se venía a venir. Sin embargo, en el tiempo del Señor. Jehová dispone el tiempo, no uno. Si vemos en el versículo 5, que no lo había leído, que está en la diapositiva, dice al final, ellos querían un rey como tienen todas las naciones, ¿no? Como tienen todas las naciones, qué curioso, ¿no? Ellos querían parecerse a los demás, pues, ¿no? Como tienen todas las naciones. Igual a ese rey, así queremos nosotros. Terrible, ¿no? Entonces, lo que les mencioné de que hace 400 años ya se había dicho de que el pueblo de Israel iba a tener un rey. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomios, capítulo 17, versículos del 14 al 17. Esto es, ya pasamos estas clases, ¿no? Pero para recordar donde se menciona el rey, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará caballos para sí, ni hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque Jehová os ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Ni tendrá para sí muchas esposas para que su corazón no se desvíe, ni acumulará mucha plata ni mucho oro para sí. Este versículo 17 hay que recordarlo porque en la próxima clase lo vamos a ver esto, ¿no? Cómo son los próximos reyes, sobre todo David y Salomón. Este versículo, ¿no? Miren lo que dice, ¿eh? Ni tendrá para sí muchas esposas para que su corazón no se desvíe, ni acumulará mucha plata ni mucho oro para sí. Entonces, en estos versículos vemos de Deuteronomio cómo ya se había dicho que el pueblo de Israel iba a tener un rey. Eso no estaba mal. Que tengan un rey no estaba mal, ¿no? En el plan de Dios para Israel estaba un rey. Entonces, ¿estaba bien o estaba mal? Pedir un rey no estaba mal. Lo que estaba mal era que querían rey para parecer a las demás naciones. Eso está mal. Ahí radica el problema, ¿no? Ahora volvamos a leer el versículo 5. Un rey que nos juzgue, como dice al final del versículo 5, dice, un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, lo que leí hace un momento, ¿no? Lo que estaba mal era la razón por la que Israel quería un rey, como tienen todas las naciones. No es una razón en absoluto. Eso no es razón para nosotros tener. A menudo nos metemos en problemas al querer ser como el mundo. Ellos tenían un gobierno teocrático, donde mandaba Dios en todo, en la parte espiritual y también daba las leyes. Entonces, eso tenemos que recordarlo, ¿no? Vivían un gobierno teocrático.
Un gobierno teocrático donde Dios manda en todo, la parte espiritual y también daba las leyes. Dios quería que tengan un gobierno teocrático monárquico, por si acaso. Pero el pueblo quería un gobierno monárquico teocrático. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En el teocrático, Dios está primero y es el que pone al rey y saca al rey. En el segundo, el rey está primero y elige al profeta y saca al profeta y sacerdotes. Así era en Egipto y las demás naciones. Ya veremos lo que ocurre con Israel más adelante, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuando estaba en Egipto? Egipto, por ejemplo, vivía un gobierno monárquico y teocrático, más que todo monárquico, ¿no? El, 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 el el faraón era el rey y tenía pues sus profetas a su mano y él los dirigía y los mandaba, ¿no? Y eso no es así en el gobierno teocrático monárquico. Es donde Dios manda y el rey pues prácticamente se encarga de las leyes prácticamente civiles, ¿no? Además de que el tener rey como el pueblo de Israel pedía, indicaba que el trono del rey era heredado por su descendencia. No olvidemos que Israel estuvo en la tierra prometida por 400 años sin rey. Sin rey estuvo Israel en la tierra prometida sin un rey, ¿no? Solamente con jueces, profetas, pero no tenían rey. Había que esperar a que Dios decida poner rey, pero el pueblo se apresura. Jehová era el rey del antiguo Israel, sus jueces eran mortales, pero su rey era divino, no sabían lo bien que lo tenían. Qué tristeza que rechacen a Dios. Ahora lo leemos con tristeza como un pueblo rechaza a Dios, pero también en el 2022 rechazamos a Dios, ¿no? Nosotros nos parecemos tan igual al pueblo de Israel, ¿no? No estamos lejos de parecernos a ellos. El presidente Benson, Ezra Taft Benson, presidente de la iglesia, dijo en una oportunidad, Dios tiene que obrar a través de mortales de diversos grados de progreso espiritual. A veces concede temporalmente a los hombres sus imprudencias, peticiones, para que puedan aprender de sus propias y tristes experiencias. Los hijos de Israel querían un rey como todas las demás naciones. El profeta Samuel estaba disgustado y oró al Señor al respecto. El Señor le dijo a Samuel que advirtiera al pueblo de las consecuencias si tenían un rey. Samuel les dio la advertencia, pero aún así insistieron en su rey. Entonces Dios les dio un rey y los dejó sufrir. Aprendieron de la manera difícil. Dios quiso que fuera de otra manera, pero dentro de ciertos límites concede a los hombres según sus deseos. Las malas experiencias son una escuela cara a la que solo siguen yendo los tontos. Estoy leyendo lo que dijo el presidente Benson, ¿no? A veces en nuestros intentos de imitar al mundo y en contra del consejo del profeta, corremos tras las falsas ideas educativas, políticas, musicales y de vestimenta del mundo. Se imponen nuevos estándares mundanos, se produce una ruptura gradual y finalmente, después de mucho sufrimiento, un pueblo humilde está listo para que se le enseñe una vez más una ley superior. Eso lo dijo en el año 75, ¿no? El presidente Benson en la Leona lo encontramos un mensaje que se llama Jesucristo, dones y expectativas. En el versículo 6 de Primera de Samuel dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Samuel fue herido por el hecho de que sus hijos fueran rechazados, ¿no? Le dolió eso, está enojado y luego el Señor lo consuela. Al final del versículo 6, Samuel nos da un consejo de qué hacer cuando algo nos desagrada, cuando algo nos enoja. Nunca debemos cargar con este tipo de problemas. Samuel ora a Dios para encontrar solución y recibe respuesta. De los versículos 10 al 18, vemos que Samuel advierte a la nación sobre las responsabilidades de tener un rey. Hay 4 palabras que dice, ¿no? Tomará. Eso es la palabra que se repite, ¿no? Dice que el rey nombrará y también que pondrá. Estas palabras son tomará, nombrará y pondrá. Eso es lo que hará un rey, el futuro rey. En estos versículos, el Señor advierte que el futuro rey tomará y tomará. Los reyes no dan, sino toman. La mayoría de los reyes toman, no dan. Toman del verbo tomar, no del verbo beber, ¿no? En estos casos, ¿no? La mayoría de los reyes toma,
cogen, adquieren, quitan. Normalmente ellos no dan, ¿no? Y vienen para ser servidos, no para servir. Si Israel quiere un rey, ellos deben estar conscientes de que él será alguien que tome, no va a dar, y ellos serán sus siervos. Pero quizás se piense que eso es normal, y no lo es, porque no todos los reyes son reyes que toman. El rey de reyes es un rey que da. Jesús dijo sobre sí mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por algo es el rey de reyes, pues, ¿no? De los versículos 19 al 22, Samuel les explica, pero Israel obviamente exige un rey a pesar de la presencia de Dios, ¿no? Dios quería hacer de Israel algo especial y ellos quisieron ser como todos los demás. Wow, eso es lo que siempre ocurre, ¿no? En el versículo 20 dice, nuestro rey nos gobernará y saldrá delante o delante de nosotros y hará nuestras guerras, pero Dios les acababa de hacer una batalla espectacular para Israel. En el capítulo 7 vemos que ellos tienen una guerra y ganan, pero el pueblo de Israel pues se queja y reclama rey a pesar de que ellos ganaban batallas, ¿no? A Israel no le hacía falta rey. Ellos tenían un rey en Jehová Dios. Lo que ellos querían era la imagen de un rey. Su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. La imitación siempre, pues, ¿no? Al pueblo, la imitación siempre de que el pueblo quiere imitar a alguien. Eso es terrible, ¿no? Porque eso no es el objetivo. Nota, aquí empezamos la primera nota. En ese tiempo no existía todavía el gobierno democrático, como en muchos países lo tenemos, es decir, por elecciones. Solo existía el gobierno monárquico y ese es el que desea el pueblo de Israel. Es por eso que se dice que imita pues a los demás. Es lo que quería Israel, ¿no? Imitar a los demás. En Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, Saúl, joven escogido y hermoso, y no había, dice, entre los hijos de Israel persona más hermosa que él. Seguimos avanzando, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 9, ya tiene que elegir, obviamente, Samuel tiene que elegir al futuro rey, ¿no? Y eso es lo que nos dice el versículo 2 de Samuel, ¿no? Saúl era un joven escogido, pero incluso los jóvenes escogidos pueden tomar malas decisiones, ¿no? A veces nos preguntamos por qué alguien en el barrio recibe un llamamiento importante y luego hace un trabajo terrible. Eso siempre pasa, ¿no? En los barrios a veces esas preguntas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no hubo inspiración de antemano para predecir este resultado? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué elegiría a alguien que finalmente fracasará? ¿Por qué llamaría a un líder que eventualmente apostata? Entonces, ¿por qué daría un mandamiento que sus santos no pueden cumplir? La pregunta surge, pues, ¿no? ¿Por qué lo llamaron a Saúl si es que Saúl al final no iba a ser un buen rey? ¿No? Y eso lo comparamos en la actualidad también con las preguntas que a veces vemos en nuestros barrios, en nuestros liderismos, ¿no? No es una pregunta fácil, pero hay dos puntos que vamos a ver. En primer lugar, era un candidato tan bueno como el que existía en todo Israel. Además, eso es lo que la gente quería, pues, ¿no? Un rey impresionante, que impresiona a los demás. Eso es lo que consiguieron, un hombre tan grande en estatura que literalmente sobresalía por encima de la multitud. Saúl era hijo de Cis, que era un hombre rico y con influencia en Israel. Saúl venía de una familia con prestigio y había nacido con riqueza e influencia. Saúl tenía la apariencia de un gran rey. Eso es lo que estaba buscando Israel. Si ser rey de Israel se tratara solamente de imagen y apariencia, Saúl pues sería el hombre. Él era el indicado que buscaba Israel. En segundo lugar, es manifiestamente injusto que el Señor obviamente nos trate en función de nuestro futuro. Es verdad que Dios sabe nuestro futuro, pero no actúa por el futuro, sino dónde quedaría el albedrío. Si Saúl era un hombre escogido y bueno, entonces debería ser llamado a ser rey, pues. ¿Es justo retirar la oportunidad por un pecado que aún no ha cometido?
No debemos dudar de la elección del Señor. Saúl era potencialmente el héroe y el hombre de valor que buscaba todo Israel. Sin embargo, los acontecimientos posteriores muestran que el Señor lo estaba enseñando, él estaba enseñando a Israel una lección sobre las personas y los reyes cuando eligió a Saúl, porque ciertamente el Señor conocía el fin de esto desde el principio, como lo hace en todas las cosas. Es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres. En cuanto obtienen un poco de autoridad, como suponen, inmediatamente comenzarán a ejercer un dominio injusto. Y eso es lo que hace Saúl. Por eso muchos son los llamados, dice la Escritura, pero pocos los escogidos. Nota, cuando buscamos un líder, ¿qué buscamos en la actualidad? ¿Nos parecemos al pueblo de Israel? No se menciona para nada algo vital en un líder, su espiritualidad. El pueblo de Israel no dijo queremos un rey, pero que sea espiritual también. No lo menciona. Grave error. Y ese mismo error lo seguimos cometiendo en la actualidad. Nosotros, cada país que vivimos, llegan algunas elecciones y obviamente busquemos a una clase de un líder que sea simpático, carismático, que sea alto, alegre, bello, que hable bien, que se lleve bien con la gente, pero muy poco pedimos la parte espiritual. Y ahí cometemos los graves errores. En los primeros versículos nos menciona que Saúl sale a buscar a sus asnas que se habían perdido y producto de esa búsqueda regresaría a casa siendo el rey, pues, siendo rey de Israel, porque es ungido por Samuel el profeta. En el versículo 9 nos dice que el que ahora se llama profeta, antes se llamaba vidente. Este versículo es curioso, ¿verdad? Menciona el autor el que ahora se llama profeta, antes se llamaba vidente. Dice, este versículo es medio chistoso, ¿no? Hay que recordar que el escriba de este libro o el autor del texto del libro no entiende las diferencias entre los dos sacerdocios de Melquisedec y Levítico, ¿no? Existen dos sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico o levítico. Ni tampoco entiende el autor las sutilezas del llamado de un vidente. Lo demuestra igualando los dos términos, que no son iguales. No son iguales vidente y no es igual vidente que profeta. Eso no es igual, ¿no? Pero aquí afirma que la palabra profeta es simplemente un término más nuevo para un vidente, ¿no? Sin embargo, no son exactamente iguales, ¿no? Además de tener acceso al Urim y Tumim, un vidente tiene mayores habilidades. Un vidente es más grande que un profeta. Un vidente es un revelador y también un profeta. Y ningún hombre puede tener un don mayor, a menos que posea el poder de Dios, que ningún hombre puede, pues, ¿no? Sin embargo, un hombre puede recibir un gran poder de Dios. Pero un vidente puede conocer las cosas pasadas y también las cosas por venir. Y por ellas todas las cosas serán reveladas, ¿no? O más bien, las cosas secretas serán puestas de manifiesto y las cosas ocultas saldrán a la luz y ellos darán a conocer lo que no se sabe y también darán a conocer cosas que de otro modo no podrían ser conocidas. Así Dios ha provisto un medio para que el hombre a través de la fe pueda obrar poderosos milagros. Por lo tanto, se convierte en un gran beneficio para sus semejantes, ¿no? Para eso se menciona que Samuel ya había tenido la visión de verlo a Saúl venir. Eso le dijo Jehová y sucedió tal como le mencionaron. Samuel pues llega a ser un profeta y llega a ser un vidente, ¿no? Esto no era una profecía, sino una visión. Es por eso el nombre de vidente, porque tiene visiones, ¿no? Samuel lo reconoce y le habla a Saúl. Finalmente Saúl escucha las palabras que muchos temen escuchar de un profeta. ¿Cuáles son? Versículo 19, como dice en la diapositiva, ¿no? Y Samuel respondió a Saúl y le dijo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Aquí vienen las palabras, ¿no? Y por la mañana te dejaré ir y te diré todo lo que hay en tu corazón. Ante tal profecía que recibe Saúl y donde uno también estuviese de miedo quizás o de nervios, ¿no? ¿Qué me va a decir ahora el profeta? ¿No? En el versículo 21, Saúl demuestra humildad.
Yo hace la pregunta, ¿no? No soy benjamita, le dice, de la más pequeña de las tribus y mi familia, la más pequeña de todas las familias. De la tribu insignificante llaman al rey. La tribu más pequeña de la familia más pequeña llaman al rey de Israel. ¿No? En los versículos 24 del 22 al 24, Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala e hizo que se sentaran en el lugar principal. Este es un pasaje interesante, ¿no? En primer lugar, vemos en su propia casa Samuel dio un banquete pues en honor al nombramiento de Saúl como rey e invitó a 30 personas más a asistir, ¿no? O sea, también se muestra que Samuel pues vivía en una ciudad, ¿no? Tenía una casa grande con un salón para acomodar a 30 invitados y tenía una cocinera, los que indican que todos los profetas eran nómadas del desierto, que vivían en tiendas, en campaña, pues no conocen los hechos, ¿no? Porque acá vemos que Samuel tenía su casa y grande. Samuel, por supuesto, era tanto profeta como juez, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde tenía? ¿De cómo hacía? Si él era un levita y se dedicaba, pues ahí está. Ahí es lo que vemos, ¿no? Y esto no es un milagro que se le hicieron en su casa, ¿no? Se hizo en la casa de la nada, sino alguien lo tuvo que construir, alguien lo tuvo que hacer, ¿no? En esta última petición es posible que se le hayan otorgado ciertos regalos, ¿no? Que elevaron su nivel de vida por encima de lo ordinario a Samuel, ¿no? Sin duda, Samuel le habló a Saúl sobre el deseo de Israel por un rey y cómo él debía ser un buen rey para Israel. Podemos imaginarnos a Samuel diciendo, mira, Saúl, tienes mucho a tu favor, tienes la imagen, eres un hombre humilde y tendrás el apoyo del pueblo, pero si no entregas tu corazón al servicio de Dios y te sometes a Él como tu rey, nunca serás un rey apto para Israel. Saúl acepta y empieza bien. Su corazón es humilde, pero el poder con el tiempo lo cambiaría, pues, ¿no? Eh, Vemos eso es el capítulo 9, en el capítulo 10, en el versículo 1 dice, tomando entonces Samuel, un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová como príncipe sobre su heredad? Saúl fue ungido con aceite. Saúl es el primer rey ungido de Israel, el último rey ungido de Israel, Jesús el Cristo. El ungido no sería ungido por Samuel, sino por el Espíritu Santo. Lo que vemos en Hechos capítulo 10, versículo 38, como dice también en la parte inferior, ¿no? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? La nación israelita en los días de Saúl era pequeña en comparación a la casa de Israel bajo el rey del milenio, que será grande e inmenso. Al final lo besó, ¿no? Dice el versículo 1, ¿no? Lo besó. Esto no solo era un saludo. En primera de Samuel capítulo 10 dice lo besó, ¿no? No era un saludo, sino también era una señal de apoyo, pues, ¿no? Personal de Samuel para Saúl. Era importante que el rey de Israel sintiera el apoyo del varón de Dios, ¿no? Era una unción secreta, porque no era el tiempo aún de revelar a Saúl como rey a la nación. Y esto Saúl, si hubiera sido pues un gran rey, esto lo tiene que saber porque cuando lo llaman, luego veremos en la próxima clase, cuando lo llaman a David, también lo llaman así, ¿no? Es una unción secreta. Él cree que sigue siendo rey y es rey, obviamente, pero obviamente ya se había ungido al futuro rey, ¿no? Que lo iba a reemplazar. Al final del versículo 1 de Primera de Samuel, Samuel le recuerda a Saúl que Israel le pertenecía a Jehová. Y eso es importante, ¿no? Ellos eran su pueblo. Al mismo tiempo, Saúl tenía un trabajo importante que hacer porque Dios lo puso como príncipe sobre su pueblo. Saúl debía tratar de ser el mejor rey posible porque tenía su cuidado a un pueblo que le pertenecía a Jehová Dios. Pero acá se menciona que a Saúl se le llama como príncipe en el versículo 1 al final, ¿no? Dice, ¿no te ha ungido Jehová como príncipe de Israel? No como rey, ya que el rey era Jehová. Luego en el capítulo 11 sería proclamado rey por la gente, pero Samuel cuando lo unge, lo hace como príncipe. Al parecer, duda Saúl, ¿no? Que ha sido elegido el príncipe de Israel porque Samuel le da señales, ¿no? Que ha sido elegido como un profeta de Dios. Que no dude
de su llamamiento prácticamente. Samuel le dice a Saúl, ¿no? Mira, yo soy un profeta de Dios, te voy a dar algunas señales porque te veo prácticamente indeciso, ¿no? Los versículos del 2 al 6, cuando te apartes de mí hoy, entonces hallarás a dos hombres. Dice, Samuel le dice a Saúl exactamente lo que le va a pasar ese día, ¿no? Mientras que el don de profecía por lo general predice el futuro lejano, a algunos se les da el poder de verlo inmediato, ¿no? A Samuel le habían dicho que Saúl venía, pudo decirle con quién se iba a encontrar ese día. Dos hombres juntos al sepulcro de Raquel, tres hombres que iban a Betel y una compañía de profetas que bajaba del lugar alto, ¿no? Esta poderosa predicción fue una señal para Saúl de que Dios estaba complacido con él. Algo similar ha pasado en la época de la restauración, ¿no? En varias ocasiones se ha visto que el profeta José Smith demostró este mismo poder, diciendo a las personas lo que sucedería en un breve periodo de tiempo y con todo detalle, ¿no? Eso, hay muchas historias de eso. Ahora vemos que en el versículo 5, un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, vemos de que grupos de profetas u hombres santos vivieron a lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia apenas lo menciona, todo lo que realmente sabemos es que existieron. En los días de Elías había, por ejemplo, un grupo de 100 profetas escondidos por Abdías en una cueva, eso lo vemos en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y había otros reyes, dice en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Lo más probable es que poseyeran el sacerdocio de Melquisedec y fueran enseñados por Samuel, por Elías, Eliseo o cualquier profeta que tuviera las llaves para administrar el sacerdocio mayor. José Smith dijo en enseñanzas del profeta José Smith que todos los profetas del Antiguo Testamento tenían el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Ahora en el versículo 6, Samuel le dice a Saúl, vamos a leer lo que dice la diapositiva, dice, y el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿A qué se refiere cuando se menciona el espíritu de Jehová? Ahí está, en el versículo 6. ¿No? También conocido como el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo. Este versículo hay que marcarlo, ¿no? Como referencia cuando nos dicen que en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo. En este versículo el autor nos dice que el Espíritu de Jehová, que es también el Espíritu de Jesús, esta es la función del Espíritu, ¿no? Hacer que uno obre milagros. Ya Saúl le dice que cuando tenga el Espíritu, Saúl, que no sabía nada, empezará a profetizar y que él será cambiado. Eso es lo que hace el Espíritu, ¿no? En el versículo 8 se le ordena a Saúl que espere a Samuel en Gilgal. Esta era una orden importante, ¿no? Por la naturaleza de su oficio, los reyes no esperan a nadie. Los demás los esperan a ellos, pero Samuel le ordenó a Saúl que lo esperara, porque el profeta de Dios tenía más autoridad real que este rey sobre Israel. Saúl debía mostrar que aunque él fuera el rey, se tenía que someter a Jehová y a su profeta. Fallar en la espera por Samuel metería a Saúl en problemas en el futuro. En el versículo 9, vamos a leerlo, dice también del capítulo 10 de Primera de Samuel, dice, y sucedió que es cuando volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y todas estas señales acaecieron en aquel día. Dios le dio otro corazón. Si bien a veces hablamos de Dios como médico, también es cirujano de trasplantes. Hablando espiritualmente, Dios elimina el corazón enfermo y que falla y lo reemplaza con un corazón nuevo, más fuerte y vibrante. La diferencia entre la cirugía del Señor y la de la medicina moderna es que el Señor a menudo realiza estas cirugías pero sin anestesia, ¿no? Qué bonito, ¿no? Dios le cambió el corazón. ¿Puede hacer eso? Por supuesto que lo puede hacer, ¿no? Puede cambiar el corazón. Se ha escuchado mucho algunas hermanas, algunos hermanos, cuando dicen, mis hijos tenían el corazón duro, pero Dios le cambió el corazón. O algunas hermanas que hablan así acerca de sus esposos que al comienzo no eran miembros. Mi esposo era duro de corazón, pero Dios en algún momento le cambió el corazón y se volvió un corazón noble, un corazón eh, receptivo al espíritu, ¿no?
Ahora es lo que Dios le cambia el corazón a Saúl, al futuro rey de Israel, ¿no? Cuando un hombre obviamente se arrepiente de sus pecados y produce frutos dignos del arrepentimiento, pues no es que cambia su corazón, ¿no? Y eso deben ser nuestras oraciones diarias deben decir, pues Señor, cambia mi corazón, ¿no? ¿No le da Dios otro corazón, un corazón nuevo? Tenemos una buena meta para esta semana, ¿no? Que podamos cambiar nuestro corazón. Luego vemos que Saúl es nombrado rey, ¿no? Llegamos al capítulo 13. En los versículos 1 y 2 vemos que Saúl reúne al primer ejército de Israel. En el versículo 2 menciona que escogió a 3,000 hombres de Israel. Este fue el primer ejército regular de Israel. Anteriormente Israel solo había tenido un ejército que se formaba en tiempos de amenaza nacional, ¿no? Ahora, por primera vez, Israel tenía un ejército profesional, si podríamos llamarlo así. Antes era un ejército mal preparado, ellos no ganaban las peleas por ser buenos, sino porque Dios pues iba con ellos, ¿no? En el versículo 2 dice que 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban con Jonathan. En este versículo aparece este valeroso y excelente hombre, un hombre que posee uno de los caracteres más afables de la Biblia, ¿no? Que demuestra su amistad. Luego veremos al rey David. Los versículos del 5 al 7 de 1 Samuel capítulo 13 vemos que los filisteos preparan su ejército, ¿no? 30,000 carros, dice, es un número enorme. 30,000 y algunos dudan de la exactitud de este número. Estamos hablando de que Israel tenía 3,000 y los filisteos 30,000. Es decir, que eran pues superiores en 10-1, ¿no? Los filisteos a los israelitas, sin contar los 6,000 a caballo que tenían los filisteos y lo demás del ejército, ¿no? Muchos estudiosos dicen que esto es muy exagerado, no, era demasiado. Al ver esto, el pueblo tiene miedo y no era para menos, ¿no? Muchos se esconden en cuevas y otros se mudan al otro lado del Jordán. Saúl estaba en Gilgal por muchos meses, pero bajo la presión de la crisis actual, cada día que pasaba se volvía más complicado. Saúl sabía que los filisteos estaban reuniendo un enorme ejército contra él, y una vez que estuvieran organizados sería mucho más difícil derrotarlos, por lo que tenía que atacar lo más rápido posible. Saúl probablemente sentía que una respuesta rápida les daría una mayor probabilidad de ganar la batalla antes que los filisteos se organicen, ¿no? Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal. Entonces Samuel llevaría a cabo los sacrificios e Israel estaría listo espiritualmente para la batalla. Es decir, que Jehová era quien iba a pelear la batalla y no importaba el número ni las cantidades del enemigo. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo empieza a desesperarse, ¿no? Y empieza a desertar. Esto incrementaba la ansiedad de Saúl. Primero, la espera por Samuel era estresante porque sentía que el tiempo estaba en su contra. Segundo, el pueblo se le desertaba porque pensaban que no se libraría la batalla y que el plan no estaba funcionando. Cada día, el pueblo de Israel veía al enemigo organizarse y el miedo obviamente les rondaba, pues, ¿no? Ver a un ejército preparado con carros y caballos y ver al maltrecho ejército de Israel no era para poco. En el versículo 8 menciona que esperó 7 días. Los primeros días de la semana es muy probable que Saúl expresó sus deseos en un discurso motivacional, ¿no? A sus tropas, pero esto va cambiando conforme va pasando los días y los días obviamente avanzan. Dicen que el profeta Samuel no venía y por lo tanto el optimismo empezaba a disminuir mientras el pesimismo crecía y el pueblo desertaba, ¿no? Es en ese momento donde la fe pues tiene que predominar, pero Saúl empieza a tener problemas también. Es donde se tiene que recordar los milagros, pues hechos en Egipto, ¿no? Es donde se tiene que recordar cuando Moisés abre el Mar Rojo ante el ejército egipcio, es donde se tiene que recordar cuando cayó los muros de Jericó y se debe recordar todos los milagros
de misericordia que hizo Jehová con su pueblo, ¿no? Pero al parecer, pues Saúl no recuerda nada, no se olvida de todo. Obviamente al ver al enemigo que avanzaba o que se estaba organizando y que era inmenso, le da miedo, ¿no? Saúl, para tranquilizar esos problemas, hace lo que los demás reyes hacen. Creer que por ser el rey puede hacer lo que quiere. Creer que por ser rey está por encima de la teocracia o de la espiritualidad. Y eso es un error garrafal, es decir, fue un error inmenso. Ya lo mencionamos cuando el pueblo quiere rey, pero que Dios dice que primero será lo teocrático y luego lo monárquico, y se le dice bien a Saúl. Pero Saúl cree que primero es lo monárquico, creer que puede hacer lo que quiere sobre lo teocrático. En el versículo 9, que está en la diapositiva, vamos a leerlo y dice: entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y aconteció en el versículo 10, vamos a ver algo diferente, luego lo leemos, ¿no? Al parecer en el versículo 9 nadie le dice nada, ¿no? Nadie le refuta porque dice, traedme el holocausto. ¿El pueblo le tenía miedo al rey? ¿Debieron decirle algo o no? ¿Le tenían miedo al rey pero no le tenían miedo a Jehová? La pregunta. Al parecer el pueblo estaba de acuerdo. Ese era el caos, ¿no? Que esté de acuerdo. Él ofreció el holocausto. Esto fue claramente pecaminoso. Primero Saúl declara claramente desobedeció a Samuel. Segundo, Saúl era un rey, no un sacerdote, y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Saúl no tenía por qué haber hecho lo que solo un sacerdote podía hacer. Dios no permitiría que los reyes de Israel fueran sacerdotes, ni que los sacerdotes fueran reyes. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos avanzamos, rápidamente nos trasladamos y vemos que el rey Usías, ¿no? Intentó realizar una labor de un sacerdote en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, y vemos que Dios lo castigó con lepra, ¿no? Hasta el día de su muerte. Así de complicado era reemplazar o usurpar el puesto, pues, en este caso, de un sacerdote, ¿no? Ahora, por miedo, por pánico, por no saber qué más hacer, Saúl hizo algo claramente pecaminoso, pues, ¿no? Si Saúl estuvo antes entre los profetas, ¿estaría ahora entre los sacerdotes? ¿Creyó porque antes estuvo profetizando con los profetas que él podría también ofrecer sacrificios? ¿Le hacía legal teocráticamente poder hacer lo que el sacerdote levita Samuel hacía? ¿No sabía que no puede hacer devoción en la desobediencia? ¿No sabía el grave pecado que estaba cometiendo? Las expresiones que no están escritas, pero que bien pudo haber puesto el autor del libro de 1 Samuel, son las excusas, obviamente las excusas de Saúl, ¿no? Pero si los otros reinos lo hacen, si los otros reyes lo hacen, ¿dónde está lo malo? Siempre hay excusas. Y eso lo vamos a ver en el versículo 10. Vamos a ver qué excusa da, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la historia cuando obviamente Saúl está haciendo su holocausto, ¿no? Y aconteció que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle, dice, para saludarle. Ay, Saúl. En el versículo 10 menciona que él estaba ofreciendo sacrificio, pues si llega nada menos que Samuel, ¿no? No dice el tiempo, pero se supone que fue muy corto, ¿no? Si hubiera confiado en Dios y esperado una hora más, ¿cuán diferentes pudieron haber sido las cosas? Quizás fue 20 minutos, pero los últimos momentos de espera son usualmente los más difíciles y nos tientan poderosamente a tomar el asunto en nuestras manos. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo, ¿no? Este versículo también indica que Saúl sale a recibirlo y saludarlo, ¿no? Según algunas versiones de las Biblias mencionan que salió a bendecirlo. Es decir, Saúl, al salir a saludarlo, salió a recibirlo para darle una bendición, según la costumbre. Un rey no sale a recibir a nadie, a diferencia del sacerdote que sale para saludar y bendecir. Es decir, que Saúl ya se creía pues un sacerdote,
Es decir, cae en una apostasía total, ¿no? Grave. Creer que podía bendecir a Samuel, pues era una locura total ya, ¿no? Ahora Saúl realmente se veía a sí mismo como un sacerdote, primero ofreciendo sacrificio y luego dando bendición. Al querer bendecir a Samuel, esto es lo que significa, ¿no? Eh, Saúl pudo haber intentado mostrarle a Samuel lo espiritual que era. Para entenderlo más, es como un niño, ¿no? Saúl es como un niño que ha encontrado haciendo alguna travesura y luego le dice a su madre para que él no se enoje, te amo, mamita. ¿No? Eso pasa normalmente, ¿no? Y con eso el niño pues quiere ganarse el amor de la madre. Saúl está haciendo lo mismo, ¿no? Cuando llegó Samuel, Saúl parecía más bien jactarse de lo que había hecho que arrepentirse, ¿no? Él se jacta, no se arrepiente de nada, ¿no? En otras palabras, al salir a recibirlo, le está diciendo, ya no te necesitamos porque yo lo hice, ¿no? Se consideraba pues un sacerdote completo. Terrible Saúl, ¿no? Es algo curioso. ¿Y qué pudo hacer? Bueno, ¿qué pudo haber hecho Saúl, no? Él bien pudo juntar al pueblo. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué hacer si demora el profeta, no? Para hacer el holocausto. A pesar que él ha dicho el profeta que va a llegar, ¿no? Lo que pudo haber hecho es orar, ¿no? Decirle al pueblo, eh, a todo el pueblo, juntarlo obviamente y ordenar que todos se arrodillen y oren a Dios. ¿Acaso no podía orar? ¿No podían pedir a Dios? Bien pudo mandar un mensajero a Samuel para, también es otra alternativa, mandar un mensajero a Samuel para saber más instrucciones. Pero siempre tenemos recursos para poder encontrar soluciones. Ahora, en el versículo 11 de 1 de Samuel capítulo 13 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Samuel sabía que Saúl había hecho algo malo. Mientras Samuel llegaba al lugar pactado, veía a lo lejos el humo, quizás podía oler el sacrificio en el aire, pero Samuel no buscaba razones o excusas porque no había razones ni excusas válidas. Todo lo que Samuel quería escuchar era una confesión y arrepentimiento. ¿Por qué no aceptar la culpa? ¿Por qué tratar de justificar en lugar de solucionar algo mal que había hecho? Sigue complicándose el buen Saúl, ¿no? Veamos las excusas que dio, ¿no? Dice, vi que el pueblo se desbandaba. Obviamente, pues se iba, ¿no? Si Saúl hubiera obedecido, hubiera confiado en Dios, Dios lo hubiera llevado pues a la victoria, ¿no? Siempre. Pero obviamente pues tiene miedo, ¿no? Se desbandaba el pueblo, ¿no? Él cree que tomando las cosas con sus manos, haciendo las cosas indebidas, pero a pesar que las hace él, cree que el pueblo pues se va a quedar, ¿no? Luego da pues otra excusa, tú no venías dentro del plazo señalado, le dice, ¿no? En otras palabras le dice, pues ve Samuel, en realidad fue tu culpa. Si hubieras venido antes, no hubiera venido, pues no hubiera tenido que hacer esto, ¿no? Y eso es algo terrible, ¿no? Con frecuencia intentamos culpar a otros de nuestros pecados. La pregunta que nos hacemos también es, ¿por qué Saúl esperó, no? Es curioso, ¿no? Pero Saúl esperó hasta el séptimo día. Bien lo pudo haber hecho el tercero, cuarto, quinto día, ¿no? Pero ¿por qué hasta el séptimo día? En el versículo 8 menciona que esperó 7 días. Ahora, si Samuel le dijo que espere 7 días y justo en el séptimo día comete el error, ¿no pudo esperar un poquito más? Es decir, que llega Samuel y le dijo, hoy es el séptimo día que te dije que llegaba. ¿Por qué te desesperas? Si es así, entonces no tiene ninguna falta Samuel, ¿no? Y tiene más falta Saúl. No olvidemos que en ese tiempo no hay reloj, no se menciona que se puso una hora específica que tenía que llegar el profeta, ¿no? Entonces, Saúl lo que pone son excusas. Eh, Ahora vemos en el capítulo 3, en el versículo 12, dice, me dije, los filisteos descenderán, es lo que dice Saúl, ¿no? Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. De modo que me sentí forzado, pues,
y ofrecí holocausto. Versículo 12, ¿no? Otra excusa que da, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, ¿no? Y yo he implorado, tenía que orar a Jehová, ¿no? Eh, la pregunta es, bueno, en verdad necesitábamos la ayuda de Dios contra los filisteos, así que tuve que hacerlo, ¿no? Real, es terrible las excusas que da Saúl porque Jehová se hubiera encargado de los filisteos. Saúl pudo haber implorado el favor de Jehová de numerosas maneras, ¿no? Varias maneras. Él pudo haber clamado, pudo haber orado para que toda la nación con un corazón humilde pueda ser escuchado, ¿no? Y no necesariamente ofrecer el sacrificio, también la oración. Él dice ahí en el versículo 12, al final dice, me sentí forzado, ¿no? Me esforcé, o sea, es decir, dice mi parte, ¿no? No pude esperar más. Él no se esforzó de la manera correcta. A veces creemos eso, ¿no? Creemos que nos estamos esforzando, pero te estás esforzando de una manera incorrecta. Y esto es otro error, ¿no? Tenemos que esforzarnos de la manera correcta, ¿no? Él pone excusas, Saúl, y la forma entera de la explicación de Saúl deja claro que esto no fue un malentendido, ¿no? No le dijo a Samuel, hice algo malo. Prácticamente es la pregunta, ¿no? ¿Hice algo malo? Él sabía exactamente lo que había hecho y probablemente había pensado en las excusas desde antes. Él justifica sus acciones, ¿no? Sus malas acciones. Ahora en el versículo 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La historia de Saúl, el rey de Israel, ilustra este punto, ¿no? La vida de Saúl comenzó con una gran promesa, pero tuvo un final desafortunado y trágico. Al principio, Saúl era un joven escogido, eh, escogido para Israel, ¿no? Para ser el rey. Tenía todas las ventajas, era físicamente imponente, provenía de una familia humilde, influyente también. Por supuesto, Saúl tenía debilidades, pero el Señor prometió bendecirlo y sostenerlo y prosperarlo. Las escrituras nos dicen que Dios prometió estar siempre con él, darle otro corazón y convertirlo en otro hombre. Pero cuando tuvo la ayuda del Señor, Saúl, pues obviamente fue un rey magnífico. Unió a Israel y derrotó a los amonitas que habían invadido su tierra. Pero él se enfrenta a un problema mayor, ¿no? Los filisteos tenían un ejército terrible con carros y jinetes y gente como la arena del mar, dice, ¿no? Entonces, obviamente, los israelitas estaban tan atemorizados, aterrorizados de los filisteos que se escondieron, dicen, en cuevas, en matorrales, en peñascos, al ver, pues, el ejército con carros, ¿no? Y obviamente que Saúl demuestra a la juventud que es un rey que necesitaba ayuda, ¿no? El profeta Samuel le mandó decir que esperara y que él, el profeta, vendría y ofrecería sacrificio, pero espera Saúl 7 días, ¿no? Y aún no llegaba pues el día, ¿no? Había llegado el profeta Samuel. Entonces Saúl obviamente que hace el sacrificio. Y obviamente le dice, ¿qué has hecho? ¿No? Neciamente has hecho, ¿no? Neciamente o locamente has actuado, dicen algunas otras versiones de la Biblia, ¿no? Eh, Obviamente él quería, usurpa la función de un sacerdote, ¿no? Samuel le dice, pues tu reino no será duradero, ya fuiste. Ese día el profeta Samuel reconoció una debilidad crítica en el carácter de Saúl, ¿no? Cuando fue presionado por influencias externas, Saúl no tuvo la autodisciplina para mantenerse en curso y confiar en el Señor y su profeta, ¿no? Eh, es vital importancia que seamos suficientemente autodisciplinados ante el Señor, ¿no? Ahora, a Saúl le pudo haber parecido pues un asunto muy simple, que no debía esperar la venida del profeta, ¿no? ¿Por qué no podía él, un rey, hacer ofrenda y súplica al Señor? Quizás se hizo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué debía esperar la venida de Samuel? Porque era la voluntad y el mandamiento del Señor, y él no lo obedeció. Eso fue el problema, ¿no? Él tenía que obedecer. Ahora pues le dice que ya sus descendientes no van a reinar, ¿no? Justo llegaba Samuel, es curioso, ¿no? Justo llegaba Samuel para proclamar la perpetuidad del reinado de Saúl, ¿no? Es decir, sobre su familia. Ahora, a pesar que le dice obviamente que ya no va a ser rey, o sea, su familia, Saúl va a reinar a partir de esta fecha 20 años más, ¿no? O sea, es un buen tiempo, ¿no? Dios lo rechaza, pero no rechaza a Israel. O sea, como querían rey, pues ahí tienen su rey. El pecado de Saúl no es, esto tenemos que tenerlo claro,
según lo que se ve, es que el pecado de Saúl no es por debilidad, no es debilidad de hombre, ¿no? Sino que es por rechazo a Dios. Eso hay que tenerlo, hay que marcar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien cae en drogas, es porque es débil, ¿no? El ser humano es débil y cae en ese vicio. En cambio, lo que comete Saúl es diferente, ¿no? Es un pecado superior. ¿Cuál es el pecado? Rechazar a Dios. Rechaza sus ordenanzas, rechaza el sacerdocio, rechaza sus profetas. Saúl está suplantando a Dios. Y es lo que busca Satanás. En otras palabras, ya no tenía el espíritu de Jehová porque había dado paso a un espíritu malo que quiere suplantar a Dios o que quiere minimizar las ordenanzas de Dios. En el versículo 3 se le dice, pues no guardaste el mandamiento. ¿Qué mandamiento? El mandamiento de la obediencia, ¿no? Tenía que esperar y obviamente que él se apresura. Eso fue un error grave. Se dice que también, pues, a partir de más adelante en los versículos 15, dice que en el versículo 15 dice como 600 hombres. Al inicio, Saúl tenía alrededor de 3,000 hombres en su ejército regular. Ahora se habían reducido a 600. ¿No? Eso dice el versículo 15, porque muchos hombres desertaron mientras Saúl esperaba a Samuel. Miren, de 3,000 pasó a 600, ¿no? Obviamente que era terrible lo que estaba pasando, ¿no? La pérdida de muchos hombres fue probablemente, pues, la razón por la que Saúl ofreció el sacrificio sin Samuel y mostró un corazón de desconfianza y desobediencia a Dios, ¿no? No le fue fácil. A veces creemos que, pues era un tonto, ¿no? Si yo hubiese estado ahí, yo no hubiera hecho, ¿no? A ver, imaginemos estar con 3,000 personas para la guerra y que poco a poco pues se vaya uno, se vaya otro, se vaya otro. Quizás cuando se va uno pues no hay problema, ¿no? Me quedan 2,999, luego 2,998. Pero si ya voy viendo que se van 10, se van 20, se van 30 y ya me van quedando 600, como dice el versículo 15, que llegó a quedarse con 600, ya es terrible, ¿no? Ya es terrible. Obviamente Dios permitió esto para probar la fe de Saúl, para ver si éste creía que Dios era lo suficientemente grande como para librarlos con tan pocos, ¿no? Saúl vio su ya superada fuerza reducirse pues a la quinta parte de su tamaño, ¿no? De 3,000 a 600 es la quinta parte, es mucho, es bastante gente que se le deserta, ¿no? Gente obviamente que no tiene fe, ¿no? El capítulo 13 termina con los versículos diciendo que en Israel no se hallaba herrero. Es curioso esto, ¿no? Es decir, que no se hallaba espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo. Y esto hace parecer también de que es importante saberlo porque el pueblo de Israel obviamente cómo luchaba. Si no había pues espada, no había para hacer los escudos. Todo eso lo tenían los filisteos. Todo eso. Entonces prácticamente lo que nos dicen estos últimos versículos es el pueblo de Israel era una desgracia de ejército. Prácticamente pues salían a pelear con lo que había. Pero eso era lo bonito, ¿no? Que ganaban las peleas. ¿Y cómo la ganaban? Obviamente porque Dios era el que intercedía, ¿no? Llegamos al capítulo 15, después de ver la victoria sobre los filisteos en el capítulo 14, el capítulo 15, en este capítulo veremos el rechazo final de Jehová a Saúl por su actuar torpemente, ¿no? Veremos los primeros versículos del 1 al 3 que Saúl recibe una orden clara, radical, destruir a Amalek. Dice en el versículo 3, ve pues y ataca a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres, a niños y hasta los de pecho y a vacas y a ovejas y camellos y asnos. ¿Por qué se le dice que ataque al pueblo de Israel? ¿No era mejor mandar fuego del cielo y quemar todo a Amalek como se hizo con Sodoma y Gomorra? El propósito era que Israel tenía que obedecer el mandato, ¿no? O sea, ¿a qué se debía la destrucción? Hay que recordar que siglos antes de esto, los amalequitas, los amalecitas, fueron el primer pueblo en atacar a Israel después de su escape de Egipto. ¿Recuerdan cuando Moisés sube al monte y tenía que levantar las manos para que Israel gane y que mientras tenía las manos levantadas Israel ganaba y cuando las bajaba Israel perdía? Bueno, de esa batalla está hablando porque peleaban ellos con los amalecitas, ¿no? Ellos salen a la pelea de la nada y pelean contra el pueblo de Israel. Obviamente por codicia, no había un propósito de pelea, pero ellos solamente pelean, los amalecitas le hacen la pelea al pueblo de Israel
por la codicia, la violencia. Entonces, obviamente que el Señor dice que en algún momento el pueblo de Israel tenía que destruir a ellos, ¿no? Por salir a la pelea. Eh, es curioso que ante esta orden que recibe en el versículo 3 del capítulo 15, Samuel menciona que fue un ejército inmenso que llegó al campo, 200,000 hombres de a pie. Cuando llegó para enfrentarse a los filisteos y el éxito fue peligroso, solo tenía 600 sirviendo de él, ¿no? Pero ahora que iba a atacar a los amalecitas por orden expresa del cielo, en la que estaba seguro de la victoria, tenía miles a su disposición. ¿Cómo cambia la gente, verdad? Israel ataca a Amalek y los destruye, obviamente, ¿no? Y en el versículo 8 nos menciona que no mataron al rey, sino que lo capturan y lo llevan a Israel. No solamente eso, ¿no? Sino que los mejores animales también salvan y lo traen a Israel. Saúl obedece a Jehová destruyendo a Amalek, pero es una obediencia selectiva, le llaman, ¿no? Es una obediencia incompleta. En el versículo 9, Saúl demuestra compasión con el rey Agab, le perdona la vida, ¿no? Al ver el pueblo que Saúl le perdonaba la vida, pues ellos también deciden perdonar lo mejor del botín. La obediencia parcial es desobediencia total. Eh, Saúl y sus hombres obedecieron en lo que les convino, ¿no? Y eso es terrible. La segunda vez que Saúl no cumple lo indicado y ante eso el versículo 11, Jehová expresa su pesar por su rey, ¿no? Por Saúl. En el versículo 12, después de saber Samuel que Saúl había desobedecido, madruga y va a verlo, ¿no? Para darle una de las victorias, de las últimas, perdón, reprimendas. Y se ve que Saúl estaba más que feliz por la victoria, ¿no? Este Saúl es terrible. Que él se hace todavía un monumento, ¿no? Porque ha construido, pues, ha ganado la pelea, ¿no? La batalla contra los amalecitas. Pero el rey Saúl, el ganador de todas las batallas, estaba orgulloso, ¿no? Que se hace su monumento. ¿Cómo cambia Saúl, no? Al llegar Samuel, al ver a Saúl en el versículo 13, nos dice que Saúl sale a recibirlo todo orgulloso y le dice que ha cumplido todo lo que le ha mandado Jehová. Todavía le dice, es chistoso, ¿no? Le dice todavía, sí, he cumplido todo lo que me has mandado. Ahora sí he cumplido, ahora sí, dice. En otras palabras, quiere engañar al profeta, ¿no? Es que Saúl, sinceramente, aquí no se entiende, no dice las escrituras, ¿no? ¿Le quiere engañar al profeta o es que Saúl no entiende el problema de la obediencia, ¿no? Es desobediente total, ¿no? Saúl estaba tan feliz que se hizo un monumento por su obediencia, ha cumplido el mandamiento del Señor. ¿Qué tal percepción de Saúl de su propia obediencia, ¿no? Está seguro de que ha hecho lo que se suponía que debía hacer. ¿Había cumplido el mandamiento del Señor? ¿Había hecho exactamente lo que se le ordenaba? ¿Había obedecido perfectamente? No, no lo había hecho. Podemos cometer el mismo error. ¿Podemos ofender a Dios y convencernos de que lo hemos honrado con nuestra obediencia? Es una pregunta que da muchas lecciones, ¿no? La historia del rey Saúl es una advertencia solemne para nosotros. Tenemos que ser más obedientes en ese aspecto, ¿verdad? El elder Hals nos habla de la obediencia y él dice, la mayoría de las veces no es la desobediencia total lo que nos mete en problemas. Es más bien que somos selectivamente obedientes. La obediencia selectiva es cuando empujamos los límites de lo que sabemos que es correcto. Podemos reconocer lo que debemos hacer para ser obedientes, pero selectivamente hacemos solo una parte de lo que nos manda, de lo que se nos manda hacer, ¿no? En este caso, pues Saúl fue selectivamente obediente, ¿no? Saúl al inicio obedece, pero finalmente pues él practica una obediencia selectiva, ¿no? Podemos ver que cuando el Señor da un mandamiento a los hijos de los hombres, requiere la más estricta obediencia a ese mandamiento, ¿no? Eh, Eso es lo que él pide siempre. Ahora, al salir a recibirlo Saúl, Samuel pues le pregunta en el versículo 14, ¿no? ¿Qué significa pues este balido, ¿no? De las ovejas en mis oídos? Todavía en ese momento las ovejas valen más, ¿no? Gritan más, ¿no? Es una forma de las ovejas. Y Samuel lo escucha, ¿no? Samuel le dice a Saúl que no le engañe o que no se justifique, ¿no? Lo que hace Saúl no es bueno. En lugar de buscar el arrepentimiento, da la excusa. En el versículo 15 vemos cómo Saúl ya se justifica, él culpó al pueblo otra vez, ¿no? No a sí mismo, él se incluyó a sí mismo en la obediencia, diciendo, pero lo demás lo destruimos, dice.
pero justifica lo que se había quedado debido a su calidad, ¿no? Lo mejor de las ovejas y de las vacas, dice. Y termina justificándose lo peor, todavía dice al final, que se hizo por una razón espiritual. ¿Cuál? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Qué terrible, ¿no? Una vez más se demuestra que Saúl había caído en apostasía, pues, ¿no? Su corazón ya se había apartado de Dios y el enemigo lo usaba, ¿no? Saúl recibe el mandamiento, y Saúl lo cumple a medias porque así lo cree conveniente, ¿no? Le miente al profeta Samuel. Es terrible. Obviamente, esta es la caída de Saúl, ¿no? Al ver que Saúl no entendía de lo que hablaba Samuel, vemos que le hace preguntas, ¿no? En el versículo 22 del capítulo 15 dice la diapositiva, y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debemos repetir frecuentemente, el obedecer es mejor que el sacrificio y escuchar que la grasa de los carneros, ¿no? Eso es lo mejor. Más que un sacrificio, lo que pide el Señor es obediencia, ¿no? Y eso es importante. El mejor sacrificio que podemos llevarle a Dios es un corazón arrepentido, nuestros cuerpos rendidos a su servicio por obediencia. De nada sirve a veces, uno puede hacer miles de sacrificios para Dios, por ejemplo, trabajar miles de horas para su servicio o dar millones de dólares, ¿no? Para su obra o para la iglesia, pero todos estos sacrificios significan poco si no hay un corazón contrito a Dios, ¿no? Que lo demuestre por la simple obediencia. Al avanzar vemos en el capítulo 15, vamos a ver en el versículo 30, dice, al mencionarle Samuel a Saúl, que ya no será el rey de Israel, es donde recién parece que Saúl se da, pues, reacciona, ¿no? Es cuando por fin se da cuenta del mal que hizo, ¿no? Era por arrepentimiento sincero, o era porque le estaban quitando el trono, él ya no sabe qué hacer Saúl, ¿no? Versículo 24 dice que Saúl reconoce que ha pecado. Al hacerlo se dará 25 años más para que gobierne, pero su descendencia pues ya no va a ser de la dinastía, ¿no? En el versículo 25 una vez más le pide perdón, Saúl le pide perdón a Samuel, un rey pidiendo perdón al profeta, ¿no? Eso es lo que debió hacer desde un inicio, debió darse cuenta, ¿no? Eso fue un momento trágico, ¿verdad? Para la vida de Saúl. Lamentablemente, pues Saúl le rogó a Samuel que se quedara para hacer ofrendas delante de los ancianos del pueblo de Israel. Samuel consintió esto, ¿no? Al consentir, pero antes de hacerlo, él mismo mató a Agag, ¿no? Al rey, como el Señor le había ordenado a Saúl que hiciera, ¿no? Y cuando terminaron los sacrificios, Samuel se fue para no volver a ver a Saúl en esta vida. Saúl era un hombre valiente, ¿no? No era cobarde, pero estaba orgulloso y no se arrepentía. Al darse cuenta de que sus bendiciones y su reino ciertamente habían sido dados a otro, miró pues a su alrededor para ver quién podría ser, ¿no? Él ya estaba buscando quién era el reemplazo. Era curioso Saúl. En el versículo 30 vamos a ver que trata de arrepentirse, ¿no? Al decir que ha pecado, pero inmediatamente le pide que lo honre, pues delante de los ancianos y del pueblo, y luego adorar a Dios, ¿no? El versículo 30 dice así, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl más pensaba en la reputación, ¿no? En su orgullo, cuando no fue el propósito. Eso no fue el propósito de su llamamiento. Prácticamente fue un llamamiento de ser rey, ¿no? Samuel era un profeta levita, un levita que ofrecía sacrificios en el templo y que estuvo desde niño, que sacrificaba animales, por lo que sabía muy bien cómo matar un animal, cómo descuartizarlo para el holocausto. Asimismo, ahora Samuel vemos que corta en pedazos al rey Agag, ¿no? Un profeta cumpliendo el mandato dado por Dios, ya que el que tenía que hacerlo no lo hizo, pues, ¿no? Pero alguien tenía que hacerlo. ¿Cómo un profeta descuartiza a una persona? Es la pregunta. ¿Cómo un profeta descuartiza? ¿Ah? A ver, un versículo para marcar y hacer preguntas, ¿no? Jehová había dado una orden y había que cumplirlo. Parece exagerado, pero alguien tenía que cumplir el mandato. Samuel demuestra obediencia. En otras palabras, le dice a Saúl, ¿quieres perdón para seguir en tu reino? ¿Para que yo te honre delante de los ancianos del pueblo? ¿Para que ellos te sigan honrando como rey de Israel?
pero ¿no quieres obedecer en matar al rey enemigo? Muchas palabras, Saúl, y nada de obediencia, ¿no? Terrible. En el capítulo 16, obviamente recibe el mandato Samuel de buscarse un nuevo, ¿no? Después de lo ocurrido con Saúl, Samuel se siente mal. ¿Será que Samuel parece que lo amaba mucho, ¿no? Lo amaba mucho a Saúl, le da pena y se pone a llorar, ¿no? Pero también tiene el mandamiento o el mandato recibe Samuel de buscar un nuevo rey, de ungirlo, ¿no? Eh, Así que Samuel tiene que ungir al nuevo rey, al nuevo sucesor. Le dice que se levante, que vaya, que busque. Y al llegar a Belén, le dice a los ancianos de la ciudad, salieron a recibirlo. Se va a Belén, Samuel. Me causa a veces gracia porque me imagino la historia, ¿verdad? Samuel llegando, Jehová le dice a Samuel que vaya a Belén porque ahí estaba el futuro rey que tenía que ungir, y Samuel llegando a Belén, pero ya se habían enterado que Samuel había descuartizado pues al rey Agag, ¿no? O sea, era terrible. Entonces, no es de sorprenderse pues que los ancianos de Belén le tuvieran miedo, ¿no? No era para menos. Pero Samuel llegaba a ofrecer sacrificio porque le dicen, no, ¿vienes en paz? Le dice, ¿no estás enojado? Ya te tenemos miedo, Samuel, ¿no? La idea no era que Isaí y sus hijos solo dentro de la familia de Isaí estaba el futuro rey, ¿no? Pero ellos iban a sacrificar un animal y ahí Samuel iba a ver quién era el indicado. Aquí hay que tomar una nota, ¿no? Cuando un animal era sacrificado para expiación de pecados, no se comía nada de él y todo era ofrecido en holocausto delante de Jehová. Pero cuando un animal era sacrificado como una ofrenda de paz, una ofrenda de comunión o una ofrenda de consagración, entonces una parte del animal era ofrecida en holocausto delante de Jehová y una parte era consumida durante una comida en una ceremonia especial. Fin de la nota, ¿no? Entonces aquí, obviamente que Samuel está en la presencia, obviamente, de poder conocer al futuro rey, ¿no? Al sucesor de Saúl. Pero Samuel cree que va a ser lo mismo, pues, ¿no? Va a ser el más indicado, el más apuesto, el más grande, pero Samuel está equivocado. Vamos a ver en el versículo 7, Jehová lo que le dice, ¿no? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando el Señor mide a una persona, no toma en una cinta métrica, ¿no? Algo para medir alrededor de la cabeza de la persona, ni para determinar su capacidad mental, ni de su cuerpo para determinar su masculinidad, ¿no? Sino que mide el corazón como un indicador de la capacidad de amar, de los sentimientos, ¿no? Samuel cometió el error de juzgar a Eliab, ¿no? Y empiezan a pasar los hijos de Isaí, y Eliab, pues él cree que lo ve a Eliab, que es el hijo mayor, y él cree que él va a ser el indicado, ¿no? Este es el mismo error que se cometió con Saúl. Hasta que obviamente pues llegan después de pasar todos los hijos de Isaí, Samuel se pregunta, si ya no tienes más hijos, ¿no? Porque ninguno era el indicado. Y en el versículo 11 dice, queda aún el menor, le dice el papá, ¿no? Esto muestra el poco valor que le tenían pues a David, ¿no? Dentro de su propia familia. Hay reunión importante y ni siquiera él lo llama, ¿no? Al menor ya afuera, sigue con las ovejas, ¿no? Primero, su padre ni siquiera pues lo menciona, ¿no? Por su nombre. Hay uno, dice, hay uno menor, ni siquiera dice mi David, ¿no? Segundo, ni siquiera había sido invitado a la celebración. Y tercero, pues esos son el desprecio, el poco valor que le tenían a David, ¿no? El tercero es que fue llamado a presentarse porque Samuel nomás insiste, ¿no? Porque si no, no lo llamaban a David. Tan pequeño era David a los ojos de su padre que no se consideró necesario, pues, incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios los llamó, ¿no? Nada, ahí nomás lo dejan. Y ahora, mientras Saúl, hay que recordar que cuando fue llamado Saúl fue el más alto, ahora David pues era el más pequeño, ¿no? El insignificante.
El versículo 12, vamos a leerlo, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Jehová le ordena a Samuel que lo unja, ¿no? Porque él es. Es de imaginar que Samuel no lo puede creer, ¿no? Prácticamente era un niño. Algunos dicen que tenía entre 12 a 15 años, ¿no? ¿Qué tal comparación con Saúl, ¿no? Eso es lo que vemos. En el versículo 13, me encanta este dibujo, porque se ve a un David que es pequeño, indefenso, y también nos dice, ¿no? Eso nos dice ahí. En el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Luego Samuel se levantó y volvió a Ramá. Aquí es lo que sucede, ¿no? Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La verdadera unción sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre David, ¿no? Es lo que vemos aquí, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. El aceite en la cabeza solo era una señal de la realidad interna, ¿no? Una vez más, el autor hace mención del Espíritu Santo, poderoso versículo, ¿no? Ahora aquí vemos pues ya que David se va a convertir pues en uno de los más grandes hombres de la Biblia, ¿no? Conocido, mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cientos de veces, ¿no? Y hay que recordar que en el versículo 13 menciona que cuando el Espíritu Santo vino sobre David, en el versículo 14 menciona que un espíritu malo vino sobre Saúl y lo atormentaba, ¿no? ¿Qué tal comparación, no? Mientras uno es ungido y recibe la bendición, prácticamente el otro se queda, Saúl se queda en el abandono. Y tanto así que el hombre Saúl lo pasa mal en sus últimos años de vida, ¿no? En cambio, David está en todo su apogeo. Ahora vamos a entrar ya en el capítulo 17. En el capítulo 17 vemos de que hasta ahora, hasta la fecha, están ahí esas colinas que fueron testigos pues de una de las batallas más increíbles de toda la Biblia, ¿no? Cuando los filisteos, enemigos constantes de Israel, durante este periodo, reunieron a su ejército en una montaña, mientras que sobre la otra montaña se encontraba el ejército de Israel. Rápidamente nos habla de un hombre grande, ¿no? Un hombre que medía 6 codos, dice, aproximadamente en pulgadas. Para los que viven en Estados Unidos, ya que la medición es en pies y pulgadas, son 8 pies, 5 pulgadas, o promedio 9 pies, ¿no? Y para los que entendemos lo que son centímetros o metros, medía más o menos pues 2,5 metros a 3 metros. Era grande, ¿no? Hasta ahora pues no hay casi personas, los jugadores de la NBA pues llegan casi a medir 2 metros, pero 2,5 metros a 3 metros es inmenso, ¿no? Es grande. Y encima tenía pues una armadura y armas que coincidían con su tamaño, ¿no? Obviamente pues los filisteos tenían el hierro, ¿no? Entonces le habían hecho sus armas, su armadura, todo su escudo. Era inmenso. Era de terror, sinceramente, ¿no? Era de temer. Uno lo miraba pues si tenía miedo. En el versículo 11 nos dice que Saúl y todo el pueblo tuvo miedo, pero el que más miedo tenía era Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era el más alto de todos, por lo que, por lógica, le tocaba ir a pelear. El más alto de los filisteos, que era Goliat, y el más alto de los israelitas, que era Saúl. Es curioso, así que a él le tocaba ir. Pero en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, por lo que su valor también se apartó de Saúl. A diferencia de antes, ¿no? Que era un valiente guerrero. Ahora, durante 40 días estuvo Goliat burlándose de los ejércitos de Israel. Más de un mes desafiando a Israel, ¿no? 40 días de dolor para el pueblo de Israel. Una semejanza de los 40 años que estuvo en el desierto, ¿no? Pero que gracias a su libertador Moisés, el pueblo de Israel pudo entrar en Canaán. Ahora sería, gracias a un jovencito, esos 40 días de burla y temor serían conquistados por David. Saúl, ante esta situación y con el miedo que le embargaba, ofrece 3 recompensas, ¿no? Dinero a su hija y libre de impuestos. Ya no iba a pagar impuestos la familia, ¿no? Mientras el pueblo pensaba en la recompensa, vemos lo que piensa David. Versículo 26. Llega David, el pequeño David, insignificante, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos que David se enfocó en la reputación de Israel y del Dios viviente. Esto realmente muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Vio los problemas en términos espirituales antes que los carnales. Mientras Saúl no tenía el espíritu y estaba de miedo, vemos a David que tenía el espíritu y tenía el valor de enfrentar a Goliat. Al escuchar eso, su hermano mayor se enoja, ¿no? Pensando que la pregunta de David era para que su hermano vaya a la pelea, pues, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo. El hermano mayor tiene, le dice, se enojó contra David, le grita, le llama la atención. ¿Por qué? Porque el hermano mayor piensa, oye, el que está desafiando es nada, así que tú eres mi hermano mayor, anda, pelea con él, ¿no? Entonces el hermano mayor se enoja, le dice, tengo miedo, yo no voy a ir, y por eso lo reprende a David, ¿no? Eh, Eliab, hay que recordar que el hermano mayor Eliab era el más alto de los hermanos, ¿no? Y obviamente que David, pues, en otras palabras, lo está empujando a su hermano mayor. No, anda, pelea, le dice, no tengas miedo, porque yo me quedo acá, dice David, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero ver esa pelea. El hermano mayor estaba de miedo, ¿no? Y por eso lo reprende. Mientras David recordaba la unción que había recibido de Samuel, sus hermanos lo habían olvidado o quizás menospreciaron esa unción. Y nosotros tenemos que tener claro, hermanos, y mis queridos amigos, de cuando uno es ungido por Dios, cuando uno es conferido, cuando se le confiere el sacerdocio, cuando uno es bendecido, cuando uno recibe una bendición, cuando uno recibe la confirmación del Espíritu, no es para no es para tener temor, sino es para tener valor. Entonces, a partir de ese momento es donde uno ya tiene el Espíritu y debemos tener valor, no debemos ser miedosos, dice el Señor, ¿no? En una batalla tan importante, la pregunta que nos hacemos también es, ¿y dónde estaba el profeta Samuel? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no llamaron a Samuel? Y la respuesta es porque estaba David con el Espíritu de Jehová. Mientras Eliab le dice palabras ofensivas a David delante de los demás, David puede, como cualquiera, al oír a tu propia familia ofenderse, pues, ¿no? Delante de los demás. Puede también ofenderse y avergonzado, huir y llorar, que el Espíritu de Jehová le disminuya y rendirse. Y Goliat obviamente triunfe. Pero vemos en el versículo 29 que David hace una pregunta, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Le dice. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Acaso no hay una causa? Él responde positivamente, no se rinde, y es en ese momento que Goliat ya está muerto. No es cuando luego lo mata, no. El momento es ahí. David no se da por vencido ante la respuesta, dando una respuesta a su hermano. Su hermano prácticamente lo ofende delante de la gente. Imaginémonos delante de los ejércitos y los demás, pues obviamente que no lo conocen, ven a David, a un muchachito, se burlan, se ríen, pero él tuvo dos opciones. David regresarse, llorar, sentirse impotente, me insultó, me ofendió, me voy triste. Y el Espíritu de Jehová obviamente no puede estar con ese tipo de personas. O tomar la actitud que tuvo, enfrentarlo. Y le dice, ¿qué he hecho yo ahora? O sea, en ese momento él toma valor, David. En ese momento que él toma valor, ese momento ya Goliat está vencido. No es después, es de aquí en este momento. La primera batalla que tuvo David no fue con Goliat, sino fue con sus hermanos. Fue una batalla espiritual donde se requirió paciencia, reflexión, prudencia. No dejó que su espíritu decaiga y se rinda, sino que demostró fe y valor. ¿Por qué? Porque David responde tranquilamente, hace que el Espíritu de Jehová pueda vencer al enemigo. Esas buenas noticias que alguien había que podía enfrentar, llegaron a oídos a Saúl, que había alguien para enfrentar a Goliat. Y las malas noticias, obviamente llegan las buenas y las malas noticias, era que era un pequeño pastorcillo. Al verlo Saúl, quizás pues se rió, ¿no? Al ver que él le tocaba el arpa para tranquilizarlo. Ahora iría a la batalla. El que le tocaba el arpa, ahora iba a la batalla. El versículo 32 le dice, David le dice a Saúl, no se desaliente el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Fin del versículo. O sea, un hombre optimista, un hombre con valor. Mientras Saúl veía las estadísticas y probabilidades de que David perdería,
porque miraba con sus ojos terrenales como siempre lo hizo y nunca aprendió a ver diferente, porque siempre creyó que él era el que ganaba las batallas cuando no era así, David veía con ojos espirituales, con ojos de fe, como se debía ver. Según las estadísticas y probabilidades de Dios, era que David ganaría, y rápido. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debemos ver nosotros los problemas? Y lo debemos ver como Saúl o como David. ¿Cómo lo vemos en la actualidad? ¿Lo vemos como Saúl o lo vemos como David? Saúl siempre se caracterizó por lo que se veía, por lo exterior. Esa fue la vida de Saúl, lo exterior, ¿no? Y en el versículo 33 trata de detenerlo a David, ¿no? La segunda batalla que tiene David es ante el rey. ¿Cómo responder ante el rey? David le cuenta que él ha peleado pues con animales, ¿no? Él le da su currículum, ¿no? Yo peleo con animales, he ganado esas peleas gracias a Jehová. Eso hace mención, David. En el versículo 37 dice, gracias a Jehová, cuando yo peleaba con animales, ganaba esas peleas, ¿no? Esas palabras debe haber remecido a Saúl, que ahora no tenía el espíritu, ¿no? Saber que un muchacho está con Jehová. David fue preparado a su manera cuando pastoreaba pues sus ovejas, ¿no? Esa fue su preparación. Ahora sabía que alguien tenía que enfrentar a Goliat por una causa. Él dijo que pelearía contra Goliat. Eh, Primero, dijo que alguien debía enfrentar a Goliat por una causa, ¿no? Eso es lo que dijo David. Luego, David dice que él pelearía contra Goliat. Pero ahora ya al final dice que él matará a Goliat, ¿no? Cómo cambia, cómo va cobrando más valor David. Saúl intenta vestir, obviamente torpemente Saúl, como siempre, vestir con ropa militar, pues, ¿no? A David, porque seguía viendo lo exterior, porque seguía creyendo que así se ganaría la pelea con Goliat. No aprende Saúl que hasta en una pelea donde no importa lo exterior, sino lo interior, ¿no? Una pelea donde tienes que tener fe para ganar, algo que Saúl ya lo había perdido, ¿no? Llegamos al versículo 40, dice que y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril y en el morral que llevaba, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Con honda, pues, obviamente que no había más espadas, no había nada, porque el pueblo de Israel ya sabíamos que no tenía el hierro, no tenía el fierro, no podían hacer armas. En el versículo 40, algo que pasamos siempre por alto es cuando dice, escogió 5 piedras. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero también dice que usa pues las mismas herramientas. ¿Cuáles fueron sus herramientas que usaba David? Lo mismo, su morral, su bolsa pastoril, su honda. Esas mismas herramientas que usó antes como pastor para matar al león y al oso, es lo mismo que lleva, pues, ¿no? ¿Por qué lo iba a cambiar? Él estaba familiarizado con eso. Ahora también lo iba a usar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué escogió David 5 piedras? Él solamente necesitaba una para matar a Goliat. O la pregunta que nos hacemos es, ¿pensaba que fallaría? ¿Acaso David pensaba fallar? Le tiro una piedra y si no le da, no le doy, quizás la segunda, quizás la tercera, quizás la cuarta, quizás la quinta, por eso llevo 5. O sea, ¿acaso iba al tanteo David? Si iba así, entonces no hubiese habido fe. Y David sin fe, obviamente no hubiera ganado la pelea o la batalla. David sabía y tenía fe que vencería. Entonces, ¿por qué lleva las 5 piedras? La historia nos dice que Goliat tenía 4 hermanos. Algunos dicen que fueron hermanos, otros dicen que fueron sus hijos. En 2 Samuel capítulo 21 lo menciona. Ese es el motivo que lleva más piedras. A la primera lo mato a Goliat, pero como él tiene 4 hijos, van a salir contra mí. Aquí tengo mis otras piedras. Listo para atacar a sus hermanos o a sus hijos. Esa es por qué lleva las 5 piedras. No es porque David pensaba fallar. Vamos a ver algo que sucede también con respecto a la onda, ¿no? Llegó la hora, pues, bueno,
Llegó la hora de la pelea y mientras David iba solo al campo, Goliat venía con su escudero. No era una pelea justa porque ellos eran dos mientras David estaba solo. En el versículo 42 dice que Goliat le tuvo un poco a David, es decir, que no había nada en David que infundiera miedo o respeto en el corazón de Goliat, tanto así que se siente ofendido Goliat. En el versículo 43, Goliat se pregunta, ¿soy yo un perro? Es decir, estás insultando mi hombría. Ustedes están insultando mi hombría, ¿no? No me manden pues a este muchachito, ¿no? En el versículo 44, Goliat dice, ven a mí. La naturaleza indica que mientras más grande la persona, la voz por lo general es más gruesa. Escuchar a un gigante decir, ven a mí, debe haber resonado tanto que a cualquiera hacía estremecer, ¿no? Pero no a David, que a su edad quizás ni había cambiado la voz y mantenía pues su voz de adolescente, ¿no? En el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el versículo 46, Jehová te entregará, dice hoy en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Fin del versículo. Mientras Goliat vocifera, David le responde con el contraste diciendo que él va con el ejército de Jehová. Mientras tú ves lo exterior, yo veo lo exterior y lo interior. Conmigo va el ejército de Jehová. Yo soy un hombre enviado, Goliat. Ten cuidado. En todo momento David menciona a Jehová. Es muy cuidadoso de nosotros. Es muy cuidadoso de no atribuirse, David, el logro, sino mencionar que es de Jehová la batalla. Algunos de nosotros en algún momento nos enfrentaremos a algún poder terrenal tan poderoso como Goliat. Cuando eso suceda, debemos emular el coraje de David, quien fue poderoso porque tuvo fe y salió por una causa justa en el nombre del Señor. David en todo momento quería que la congregación y el mundo sepa que era Jehová el que venció, no era él. Todos los demás pensaron, pues Goliat es tan grande que no puedo derrotarlo, ¿no? Sin embargo, David pensó, Goliat es tan grande que yo no puedo fallar. Esa es la actitud. En el versículo 49 dice que David tomó una piedra y la tiró con su honda y se la clavó en la frente, matando a Goliat y cayó al suelo. ¿Es eso posible? Una sola piedra y le clavó en la frente, dio un solo golpe. Esto no duró pues ni 3 minutos la pelea, ¿no? Para ello, tenemos que ver en Jueces capítulo 20, versículo 16, que dice que no es novedad que los de esa época sepan usar la honda. Era muy común y muy usual. Era su medio de defensa. En el versículo 16 de Jueces capítulo 20, dice, y de toda aquella gente que había, 700 hombres escogidos que eran zurdos, la mano izquierda, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraba. Fin del versículo. Habían, dice en el versículo 16, 700 hombres que usaban la honda y obviamente con una piedra lo tiraban a un cabello. Imaginémonos, a un cabello le daban y nadie erraba. Así era y así obviamente esa era la fortaleza del pueblo de israelí, ¿no? No tenían otras armas, ellos tenían que usar lo que tenían. Y en eso se especializaban. Y David era especialista pues en usar la honda, ¿no? Por lo visto, David había aprendido a usar muy bien la honda cuando fue un pastor y tuvo que rescatar a sus ovejas, ¿no? Al ver derrotado a Goliat, tuvo que cumplir lo que él mismo había dicho en el versículo 46, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Pregunta, ¿cómo sabía David que le cortaría la cabeza? ¿Con qué le cortaría la cabeza si él no llevaba la espada? ¿Acaso David sabía lo que tenía que hacer? ¿Acaso David recibió una visión de lo que tenía que hacer y lo que haría después? David fue ungido por Samuel el profeta y dice la escritura que el espíritu de Jehová lo acompañaba. Los enemigos que uno tiene a veces son como Goliat, son muy grandes e intimidantes, pero podemos usar la fe de David y vencerlos. En el capítulo 18 hace su aparición el heredero del trono de Israel, Jonatán o Jonathan, como queremos llamarlo. Sin embargo, al comienzo de los versículos nos dice del pacto de amistad que hace Jonatán y David. Vemos a un heredero desprendido de obtener el trono por ser amigo del futuro rey.
como es David. También vemos a la gente que sale a las calles a cantar, lo empiezan a enaltecer a David y lo comparan, ¿no? Con Saúl, mientras Saúl pues se siente mal porque obviamente David empieza a crecer, ¿no? Obviamente Saúl empieza sus celos, pero lo más importante en el capítulo 18 que nos deja la enseñanza de Jonathan, por supuesto, un hombre que antepone su amistad ante las preferencias de lo terrenal, ¿no? Creo que muy pocos harían eso. Jonatán, que es el heredero, él prácticamente prefiere la amistad de David, ¿no? Demuestra un verdadero amor al prójimo y a la amistad, algo digno de imitar en estos tiempos, ¿no? Donde debemos ser verdaderos amigos y hermanos. Eh, Esto es la clase del día de hoy. Hemos visto algunas historias, hemos visto muchas enseñanzas, pero lo que debemos tenernos es el resumen que hay de esta clase, es de que vemos a Saúl haciendo sacrificios y aprendemos que no es el pecado lo que arruina a los hombres, ¿no? Sino el pecar y no arrepentirse, el caer y no levantarse. Eso es lo que arruina. Saúl perdió su reino por una o dos, quizás, 2 horas de paciencia o de impaciencia, o por no tener paciencia. Nosotros no lo perdamos nosotros por ser impacientes. Hemos aprendido que tenemos que amar a Dios como Dios desea que sea amado y no como a nosotros se nos antoje. Al final hemos visto que todos tenemos batallas que ganar, batallas de todo tipo y que podemos vencer esas batallas, así sean como Goliat. Un poco larga la clase, un poco extendida la clase, pero espero que haya sido nutritiva. Esto resume la clase, historias a veces un poco extendidas, un poco que uno se queda pensando en Saúl, se queda pensando en David, en Samuel, ahora en David, en Jonatán también, pero todo es con el propósito de que nosotros entendamos de cómo ellos cometieron aciertos, cometieron errores, para no cometerlos nosotros. Que tengamos una excelente semana. Gracias.